Probamos. Bat, bi, hiru, egun. Egunon guztioi eta eskerrik asko urterko prentzaurreko honetara etortziagatik. Caritas Bizkaiaren lana ikusarazi nahi dugu, baina batez be gurekin dauden pertsonen errealitatea ezagutaraztea nahi dugu. Agradecemos vuestra presencia, así como también la de las personas que nos siguen a través de streaming, en esta rueda de prensa donde vamos a tratar de visibilizar la realidad de las personas a las que acompañamos desde Caritas Bizkaia, tratando de construir comunidad, solidaridad y cohesión social. Eskerrik asko lagundutako pertsonen, voluntarioen, langilegoaren eta Caritas Bizkaia posible egiten dugun guztion izenean gaur gure ekintzaren berri entzuteagatik. Ana Sofi Tellechea, a mi derecha, responsable del Observatorio de la Realidad Social, y yo misma como directora de Caritas Bizkaia, vamos a presentar la memoria de actividad de Caritas en el año 2025, apoyándonos del soporte digital que iremos proyectando en esta pantalla. Quienes nos acompañáis en la sala, además disponéis del dossier de prensa con información detallada y una vez concluya esta rueda de prensa, la memoria estará a disposición de quien desee ojearla a través de nuestra página web. Como viene siendo habitual, esta presentación, esta rueda de prensa, se enmarca en la semana en la que celebramos el Día de la Caridad, en que visibilizamos y ponemos en valor el compromiso del voluntariado, y lo hacemos precisamente este año 2026, en que Caritas Bizkaia cumple 70 años de presencia en nuestro territorio. Euskadiko Caritasek osatzen ditugun 3 Caritasek aldi berean egiten dugu prentzaurreko hau eta aurkezten dugu txostena. Euskadiko mailako datu orokorrak emango ditugu eta horren ondoren Caritas Bizkaiaren errealitatea eta ekintza azalduko ditugu. Como es habitual, presentamos nuestro informe anual simultáneamente en las 3 Caritas que conformamos Caritas Euskadi. Daremos unos datos generales a nivel de Euskadi y a continuación profundizaremos en la actividad y el análisis de Caritas Bizkaia y seguiremos el guión que estáis viendo ahora en pantalla. La realidad que vamos a compartir esta mañana está caracterizada por la complejidad y la incertidumbre en la que viven miles de personas y familias. No se trata únicamente de pobreza económica o de situaciones que surjan de decisiones y actuaciones individuales. La vulnerabilidad y la exclusión son una construcción, resultado de nuestro modelo de sociedad. Una situación que golpea a quienes socialmente descartamos a través de las relaciones de desigualdad que construimos y que justificamos. Algunos factores de exclusión son visibles, como el empleo, la vivienda, la salud o los ingresos, y otros son menos visibles, como el malestar emocional, el rechazo social, la falta de sentido vital y de expectativas de futuro para una misma, para uno mismo y para sus hijos e hijas. En todo caso, generan barreras cada vez más insalvables en el acceso a oportunidades y derechos, y un aislamiento social que causa desarraigo. Y todo ello impacta en los dinamismos vitales de las personas. Gaur goizean zuekin partekatzen dugun errealitatea, ziurgabetasunak eta konplexutasunak markatzen du. Milaka pertsona eta familia bizi dira egoera honetan, eta garrantzitsua da azpimarratzea hau ez dela soilik pobrezia ekonomik kontua. Ez da pertsonen banakako erabakien edo ekintzen ondorio hutsa ere. Gizarte ahultasuna eta bazterkeria gizarte eraikuntzak dira, gure gizarte ereduaren emaitza zuzenak alegia, eta bazterkeria faktoren artean 2 mota bereiz ditzakegu. Batetik, faktore agerikoak, denok ikus ditzakegunak, hala nola, etxe bizitza, lana, osasuna edo diru sarrerak. Bestetik, faktore ikusezinak, maiz eskutuan geratzen direnak, baina pertsonaren bizitzan eragin sakona dutenak, ongizate emozionala, gizartearen arbuioa, bizitzaren zentzua eta norberaren zein seme-alaben etorkizuneko itxaropenak. Egoera hauek, arrakala sakonak sortzen dituzte eskubideak eskuratzeko orduan.
Les mostramos ahora en pantalla una imagen general de lo que ha supuesto la acción de Cáritas Euskadi en 2025 a través de la acción de cada una de las Cáritas diocesanas que la conformamos, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Durante 2025, Cáritas Euskadi acompañó a 17.077 hogares formados por 34.569 personas en situación de pobreza y exclusión social, de las que un 54% eran mujeres. Se destinaron 4.561.979,38 euros en ayudas económicas directas para sostener necesidades básicas, vivienda, suministros y otros apoyos esenciales. Se contó para ello con el compromiso de 3.301 personas voluntarias, de las que el 73% son mujeres, que sostienen diariamente una amplia red comunitaria de acogida y de acompañamiento en todo Euskadi. Euskadi mailan 2025ean 17.077 familia hartatu ziren 3 Karitasen artean. 34.569 pertsona eta euretatik 40% emakumeak. Eta 4 milioi euro bideratu ziren zuzeneko laguntzetara. Lan hori sustatu da 3.301 voluntarioaren lanaren esker. El informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social presentado en diciembre de 2025 nos mostraba una realidad en la que la precariedad va ganando terreno. El análisis de la realidad que hacemos en Cáritas Euskadi y en Cáritas Vizcaya confirma este diagnóstico. El empleo ya no es garantía de inclusión social debido a la alta inestabilidad laboral y a unos salarios insuficientes para hacer frente al elevado coste de la vida. La vivienda se coloca en el centro de la exclusión por su inaccesibilidad y por los problemas derivados de la falta de empadronamiento que impactan directamente en el acceso a otros derechos de protección, como por ejemplo la renta de garantía de ingresos. La precariedad social enferma a las personas, tanto física como mentalmente. Destacamos una tendencia a la medicalización de situaciones sociales sin abordar su origen estructural. Es la sociedad la que muestra estar enferma y el sufrimiento de las personas es el síntoma de esta situación. La desigualdad social distribuye estas situaciones entre los grupos más afectados, como son la infancia y la juventud, las personas migrantes y las mujeres, principalmente las que tienen hijos e hijas a su cuidado. 2025ko abenduan aurkeztutako FOESA txostenak berresten du prekaritatea gure gizartean eremua irabazten ari dela. Egoera honek gero eta familia eta pertsona gehiago soka gainean bizitzera behartzen ditu, gizarte ahultasunaren mugan eta horrek gizarte haustura bizia eragiten du gure ingurunean. Gaur egun, lana edukitzea ez da inklusio sozialerako bermea. Lan ezegonkortasun handiak eta soldata eskazak direla eta pertsona askok ezin diote bizitzari kostu altuari aurre egin. Bestalde, etxe bizitza bazterkeriaren erdigunean kokatzen da, ez bakarrik prezioengatik, baita erroldatzeko zailtasunengatik ere, horrek zuzenean oztopatzen baitu babes eskubideak eskuratzea, diru-sarrurak bermatzeko errenta RGI kasu. Prekaritate sozialak pertsona gaixotu egiten ditu, fizikoki zein mentalki. Adierazi nahi dugu joera dagoela arazo sozialen medikalizazioa nabaritzen dugula egiturazko jatorriari heldu beharrean. Gizartea da gaixo dagoena, eta pertsonen sufrimendua egoera horren sintoma besterik ez da. Gizarte desberdintasunak gogorrago kolpatzen ditu talde espezifiko batzuk, haurtzaroa eta gazteria, pertsona migratzaileak eta batez ere emakumeak, bereziki seme-alabak kargura dituztenak. En este contexto, la atención y el acompañamiento de Cáritas Vizcaya el año pasado llegó a más de 9.000 hogares en los que convivían más de 14.000 personas, de las que trabajamos directamente con 11.607 de ellas. El perfil mayoritario es el de hogares con hijos e hijas, especialmente hogares monomarentales. Y cabe destacar también las más de 4.300 personas que constituían hogares unipersonales. La presencia de la infancia y la juventud sigue siendo significativa, con cerca de 2.000 menores de 18 años y más de 2.100 jóvenes. Esto hace que el 35% de la población acompañada por Cáritas sea menor de 30 años, el 35%. La diversidad cultural continúa siendo una característica de las personas atendidas.
Acompañamos a más de 7.000 personas de 100 orígenes distintos, principalmente de Latinoamérica, y el 39% del total de personas atendidas por Cáritas Vizcaya llegaron por primera vez el año pasado, lo que evidencia la aparición constante de nuevas situaciones de vulnerabilidad en nuestro entorno. Azaldutako testuinguru sozial honetan, 2025an Cáritas Bizkaiak 11.607 pertsonari eman zion zuzeneko laguntza. Seme-alabak dituzten etxen presentzia oso handia izan zen, batez be familia guraso bakarrenak. Bestalde, bakarreko familiak ere ugariak dira, 4.300 pertsona. Lagundutako pertsonen artean haurrak eta gazteak ere bai ditugu. 30 urtetik berakoak lagundutako pertsona guztien ehuneko 35 dira. Cáritas Bizkaia topagune kultural anitza da. Guztira 100 jatorri ezberdin baino gehiagoko 7.000 pertsona inguru lagundu ditugu. Pertsonen ehuneko 39 lehen aldiz hurbildu zan Cáritasera 2025an. Horrek esan nahi du gure ingurunean zaurgarritasun egoera berriak etengabe sortzen ari direla. Como ven en pantalla, la actividad de Cáritas está arraigada. En 2025 desarrollamos 248 proyectos en toda Vizcaya, muestra de una actividad cercana y consolidada en los barrios y comunidades cristianas de todo el territorio. Ikusten dozuenez, Bizkaia osoan zehar 258 proiektu garatu ziren, auzoetan eta komunitateetan txertatuta hurbiltasuna eta kapiralitatea bermatuz. Acompañamos de manera integral a las personas colocándolas en el centro, apoyando sus procesos hacia una vida digna y teniendo en cuenta sus derechos, las múltiples dimensiones de todo ser humano y partiendo del momento vital y contexto de cada persona, familiar y de su contexto comunitario. Todas estas personas recibieron atención y acompañamiento a través de las 10 áreas de intervención de Cáritas Vizcaya: la acogida integral y apoyo a necesidades básicas, personas sin hogar, promoción social y personal, infancia y relaciones familiares, personas mayores, cooperación internacional, juventud, atención jurídica y psicológica, formación y empleo, en el que más de 600 personas, el 73% mujeres, pudieron acceder al mundo laboral. Disponéis de información detallada de la intervención de cada área en las memorias de actividad que hemos difundido. Amar lan arloren bidez, harrera, etxebizitza, familia, adinekoak, lana, pertsonei laguntza integrala eskaini diegu. Bizitza duin baterako prozesuak babesten ditugu, giza eskubideak eta gizaki ororen dimentsio anitzak kontuan hartuta, pertsona bakoitzaren bizi momentutik eta testuinguru pertsonala, familiarena eta komunitarioa kontutan hartuta. Azpimarratu nahi dugu, ia 600 pertsona baino gehiagok lana aurkitu zutela bidelaguntza horri esker. La sensibilización forma parte de la misión de Cáritas. A lo largo de 2025 hemos desplegado varias campañas, de las cuales tienen las imágenes de sus carteles en pantalla, para trabajar el compromiso social, la esperanza y la transmisión de valores. Hemos seguido, asimismo, desplegando el proyecto Bihotz-Ondo Zeraturik a 32 centros educativos con la participación de más de 3.300 alumnas y alumnos para fomentar la implicación del alumnado y profesorado con las situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social. Hemos estado presentes en más de 130 espacios de trabajo en red, tanto del ámbito eclesial como tercer sector, administraciones públicas, redes locales y la Confederación de Cáritas a nivel estatal. Y más de 1.100 personas vinculadas a Cáritas han podido acceder a actividades de ocio y cultura gracias a las donaciones de entradas, generando así oportunidades para la inclusión social. Gizartearen sensibilizazioa eta eraldaketa Cáritasen jardunaren bihotzean daude, pertsona guztien duintasuna eta eskubideak bermatzeko. Urteko kanpainak eraldaketa hori bultzatu nahi izan dute baloreak eta konpromisoa sustatuz. Bihotz-Ondo Zeraturik proiektuan 32 ikastetxeekin lan egin dugu eta 3.300 ikasle baino gehiagok parte hartu zuten antolatutako jarduera eta tailerretan. Gure sare lana ere indartu egin gendun eta guztira 130 lan espazio baino gehiagotan gaude presente. Eta 1.100 pertsona baino gehiago gozatu ahal izan dute kultur ekitaldiez eta horrela inklusiorako aukera berriak sortuz.
Para sustentar toda esta actividad, Cáritas Vizcaya destinó en 2025 más de 13,6 millones de euros. Se destinaron cerca de 1.900.000 euros a ayudas económicas para cubrir gastos de subsistencia, vivienda y acceso a la formación o el empleo. Los principales ingresos de Cáritas Vizcaya provienen de fuentes privadas, precisamente de personas socias y donantes, así como de fundaciones y entidades privadas, colectas parroquiales, herencias y legados. Agradecemos públicamente en este momento pues, a quienes con su esfuerzo han hecho posible que hayamos podido desarrollar esta labor. Gure lan aurrera eramateko Cáritas Bizkaiak 13,6 milioi erabili zuen, eta 1,9 milioi erabili ziren zuzeneko diru laguntzetan, batez be eguneroko gastuei aurre egiteko. Diru sarrera gehienak esparru pribatutik datoz, eta eskertu nahi ditugu urtero guregan konfiantza jartzen dituzten pertsona eta erakunde pribatu eta publikoei. Beraien laguntzari esker guztia posible izan zen. Baina dana ez da dirua, batez be guretzak danak dira pertsonak. Y es que la acción social de Cáritas no es posible sin el apoyo comprometido de más de 1.800 personas voluntarias en todo Vizcaya, más de 3.700 personas socias y colaboradoras y 333 entidades socias y donantes que junto al equipo profesional que conforman Cáritas apoyamos esta misión tan importante. Guztioi, gure eskerrik beroena. En este mes de junio, el lema de nuestra campaña es «Darte te renta». Resume una frase que repiten a menudo las personas voluntarias de Cáritas. En concreto dicen «Recibes más de lo que das». El voluntariado es la piedra angular de nuestra organización. Es un elemento insustituible anclado a la propia identidad de Cáritas y de la Iglesia de Vizcaya. Levanta su voz sobre la realidad de sufrimiento de muchas personas, narrando historias que hablan de ternura, de cercanía, de escucha, de dignidad, de derechos humanos, de acción comunitaria. Y por ello animamos a todas las personas a ser y hacer voluntariado. También animamos a las entidades públicas y privadas y a la ciudadanía en general a seguir ofreciendo su apoyo al trabajo que realiza Cáritas Vizcaya, a seguir compartiendo camino de solidaridad y justicia. Caritasen gizarte ekintza ez litzateke posible izango gure inguruko milaka pertsona konpromisori solidariori gabe. Gaurkoan bereziki eskertu eta aitortu nahi dugu komunitate honek eman digun babesa. Cáritas Vizkaiaren misioa egunero sustatzen duten 1.008 voluntario baino gehiagok, 3.700 bazkide eta laguntzailek eta gurekin elkarlanean ari diren 333 gizarte erakunde eta emailek. Talde profesionalarekin batera guztion artean egiten dugu bidea. Herritar guztiak animatu nahi ditugu voluntario izatera eta egitera. Era berean, erakunde publiko zein pribatuei eta gizarte osoari dei egiten diogu gure lanari babesa ematen jarraitzeko. Elkartasun eta justizia sozialerako bidea hau lagun izaten jarrait dezagun. Justizia sozialaz aritzean itzin behar dugu bebai posizionamentutaz. En 2025, Cáritas Vizcaya desarrolló una intensa incidencia a través de interlocución política directa mediante el trabajo en red en el ámbito del tercer sector social de Euskadi y en los espacios de trabajo de la Confederación de Cáritas a nivel estatal, como he comentado anteriormente. Fruto de ese trabajo son las numerosas aportaciones a leyes, normas, planes públicos que hemos realizado a lo largo del año. Nuestro posicionamiento en ese sentido es claro y firme en los principales temas que hemos abordado. En materia de familia e infancia, consideramos que toda la familia y toda la infancia, especialmente la más vulnerable, debe ser sujeto de derechos, independientemente de la situación legal o el tipo de hogar de sus progenitores. En materia de empleo, apostamos por el derecho al trabajo digno y la atención a los colectivos más vulnerables que se enfrentan a barreras en el acceso al mercado laboral, promoviendo las empresas de inserción como herramienta clave para la inclusión y avanzando hacia organización social de los cuidados que permita a las mujeres más vulnerables acceder al empleo. En materia de vivienda, reivindicamos que la vivienda sea concebida como un derecho humano, especialmente para quienes se encuentran en situación de exclusión residencial grave. Proponemos ampliar el parque de vivienda en alquiler social y asequible y eliminar las barreras administrativas que dificultan el acceso al alojamiento. Etxerik gabeko pertsonei buruz, derrigorrezkoa da
etxerik gabeko pertsonen arretari metropoli eremuko edo eskualdeko ikuspegitik heltzea administrazio guztien koordinazioagaz. Beharrezkoa da neurriak txertartzea merkatuan erantzunik ez duten kasuetarako eta garrantzitsua da etxerik gabeko emakumeentzat detekzio sistema espezifiko bat eraikitzea. Nahi gabeko bakardedea eta isolamentu sozialari buruz uste dugu derrigorrezkoa dela ingurune komunitarioan finkatuta dauden voluntario erakundeen esperientziari balioa ematea, eragile guztien koordinazioa sustatzea, adineko pertsonak ikustaratzea eta bakardadearen estigmari heltzea. Etorkinen egoerari buruz, defendatzen dugu etorkinen eta bertokoen eskubideak berdinak izatea, eta aurreiritziko diskurtsoak eta estigmatizazioa baztertzea denon duintasunaren oinarrituz. Eta horregatik esan aldugu que en definitiva no fallan las personas, falla el sistema. Y por eso realizamos un llamamiento a construir políticas integrales que den respuesta a estas realidades complejas. Entendemos que es urgente avanzar hacia un modelo social que supere la centralidad del crecimiento económico y el dominio de la tecnología y situar la dignidad de todas las personas, el cuidado, la comunidad y la justicia social en el centro. Eta ziren esan dugun bezala, karitate egunaren inguruan gaude, eta larunbatean, ekainak 6an, karitate eguna ospatuko dugu. Oso une garrantzitsua da, Bizkaiko Elizarako eta baita be, Karitas Bizkaiarentzat. Gonbitea luzatzen dugu, Zeanurin elkartzeko goizeko 10:00 aurrera, hainbat ekintza baitaukagu antolatuta, txokoak, musika eta elkartasunezko bazkaria. Eta pasadan urtean agertu genduen moduan, datu konkretuak eta interaktiboak daukazuie gure web horri gunean eskegita, disponemos de un banco de datos abierto interactivo donde podéis acceder donde podéis acceder a los datos que consideréis oportunos. Disponéis aquí de toda la información. Se puede consultar a través de las distintas pestañas. Bueno, aquí no lo veis, no sé por qué, pero hay distintas pestañas con los gráficos y los cuadros de datos por perfiles, por variables y por las distintas respuestas que hemos podido ofrecer en 2025. Bueno, eta honaino, iazko memoria aurkezteko nahi genuen, eta holase ematen dugu gure aldetik amaituta, eta guain zeuen esanetara dago, gaude, badazkazuen galderak edo zalantzak erantzuteko. Nahi baduzue? Buenos días. Yo quería haceros dos consultas. Por un lado, el fenómeno este de tener empleo pero no tener unas condiciones de vida dignas es algo que ya habíais alertado, nos habíais contado en otras ocasiones. No sé si tenéis evaluado que va a más esto de alojamientos que se realquilan, habitaciones en estados muy comprometidos, muy mejorables. En concreto, este fenómeno de poder vivir en algún sitio, ¿cómo lo veis, cómo lo describís? Y en segundo lugar, estas 4.500 personas que acuden por primera vez a pediros ayuda, no sé si es una cifra sostenida, si más o menos cada año detectáis que es el mismo volumen de personas nuevas que acuden a vosotros o también desgraciadamente va en aumento. Bueno, respecto quizás a la vivienda, la primera de las cuestiones, el empleo. Tener un empleo no significa no estar en una situación de vulnerabilidad en estos momentos. Como comentábamos en la rueda de prensa, en la primera parte de la rueda de prensa, la vivienda es el epicentro de los problemas sociales en estos momentos. Los costes de la vivienda, el poder acceder a una vivienda no digna, sino simplemente a un alojamiento, a un techo, en muchos casos incluso una habitación en un piso compartido con otras familias que no tienen vinculación con muchas de las personas a las que atendemos, está siendo el mayor problema. En el reciente informe FOESA que publicábamos y que dábamos a conocer a finales de diciembre del año pasado, lo que poníamos de manifiesto es que hay muchas familias que, estando a comienzos del mes en una situación de empleo y estabilidad económica, en el momento de abonar el importe correspondiente al alojamiento, pasan a situación de precariedad importante. Es una situación que se está encrudeciendo cada vez más y vamos viendo, quizás Ana Sofi nos puede aportar los datos de las personas a las que acompañamos en Cáritas y que se corresponden con la participación y con la presencia en viviendas compartidas, en habitaciones y en viviendas en muchos casos no son viviendas dignas ni viviendas que se adecúen a un estándar normalizado. Por eso ese llamamiento a actuar
coordinada y conjuntamente, pero por parte de las administraciones en materia de vivienda, atendiendo a los colectivos más vulnerables. En datos, entre las personas atendidas en 2025, cerca de 4.000 personas, 3.968, su régimen de vivienda era una vivienda compartida. Normalmente son habitaciones en alquiler, en muchas ocasiones pues con que no hay contrato de alquiler o no hay empadronamiento, con lo cual, como mencionábamos en la rueda de prensa, el acceso, por ejemplo, a la RGI, que pone condiciones de vivienda para acceso a la prestación de pobreza, se bloquean, con lo cual ya bloqueamos dos derechos. Eso supone el 34% de la atención de Cáritas. Si lo sumamos a las más de 1.400 personas sin hogar, nos colocamos que el 46% de las personas atendidas el año pasado tenían serios graves problemas de vivienda. Casi es la mitad de lo que atendemos. Con lo cual estamos viendo que está siendo motivo de llegada a Cáritas, pero también bloqueo de procesos de incorporación. Cuando hacemos a través de la Fundación Eguzki-Lore, que es una fundación que promueve Cáritas Vizcaya para el acceso al alquiler social, son viviendas temporales, mientras las familias y las personas hacen procesos de incorporación social, personas que ya han conseguido su incorporación al mercado laboral, que han estabilizado su vida, que han estabilizado su formación, no pueden dar el siguiente paso, que es el acceso a una vivienda pues no de servicio social, a una vivienda típica de mercado, porque no hay. O porque no hay, o porque no se le ofrece, o porque hay barreras de estigma, por ser migrante principalmente. Con lo cual, la vivienda está siendo el motivo por el que llegan las personas, pero también el motivo por el que no salen las personas de los circuitos de Cáritas. En la medida en que, y por otro lado, en la medida que el precio de la vivienda y el estigma para alquilar vivienda a determinados colectivos, y por otro lado el precio de los bienes básicos para la vida cotidiana siga subiendo y el empleo siga siendo precario, pues vemos que esa suma no va a dar. En cuanto a las personas que llegan a Cáritas, es un porcentaje estable, en torno al 30-34% de personas cada año llegan a Cáritas. Tenemos que tener en cuenta que la exclusión social y la pobreza es un proceso muy fluctúa mucho. A veces estás mejor, a veces estás peor. La incertidumbre que decíamos al principio y la complejidad hace esos movimientos. Con lo cual hay personas que pueden desaparecer un poco de nuestro circuito, luego vuelven, hay nuevas personas que están en vulnerabilidad, recaen y entonces requieren atención de Cáritas. O sea, estamos hablando de que no en vano hemos dicho al comienzo de la rueda de prensa que estamos en un contexto de incertidumbre y de mucha vulnerabilidad. Beste galderaren bat. Ez. Dan argil baldin badago, edozein modutan esan dugun bezala dokumentazioa da kasuen eskura, eta zuen esanetara izango gara edozein gauzarako. Mila esker guztioi, eskerrik asko etortziagatik, eta batez be, muchísimas gracias, porque gracias a los medios de comunicación pues conseguimos trasladar a la sociedad esta realidad paralela a la que viven muchas personas de Vizcaya, que es necesario conocer para poder compartir, para poder ponernos en los pies de esas personas que sufren y que necesitan y que merecen una oportunidad. Así que esperamos que nos ayudéis a continuar haciendo este llamamiento, apelando a la solidaridad del territorio de Vizcaya. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Esto que es